Señor secretario, presente. Gracias, señor congresista. Señora congresista Moyano Delgado. Señora congresista Moyano Delgado. Señora congresista Chacón Trujillo. Chacón Trujillo, presente. Gracias, señora congresista. Señor congresista Doroteo Carbajo. Buenas tardes, señora presidenta, señor secretario técnico, presente, Doroteo. Muchas gracias, señor congresista. Señor congresista Flores Ancachi. Muy buenas tardes, presente. Gracias, señor congresista. Señora congresista Paredes Fonseca. Señora congresista Paredes Fonseca. Señor congresista García Correa ha solicitado licencia. También se encuentra con licencia la señora congresista Córdoba Lobatón. Señor congresista Medina Minaya. Medina Minaya Esdras Ricardo, presente. Muchas gracias, señor congresista. Señor congresista Guamán Coronado. Presente, buenas tardes. Muchas gracias, señor congresista. Señor congresista Helera García. Señor congresista Helera García. La señora congresista Paredes Castro ha solicitado dispensa. Señor congresista Gonza Castillo. Señor congresista Gonza Castillo. Segundo llamado, señora presidenta. Señora congresista Robles Araujo. Señora congresista Robles Araujo. Señora congresista Moyano Delgado. Señora congresista Moyano Delgado. Señora congresista Paredes Fonseca. Señora congresista Paredes Fonseca. Señor congresista Helera García. Señor congresista Helera García. Señor congresista Gonza Castillo. Señor congresista Gonza Castillo. Señora presidenta, tiene el quórum de reglamento, puede usted proseguir. Muchas gracias, señor secretario técnico. Con el quórum reglamentario y siendo las 3:12 de la tarde del día martes 15 de marzo del 2022, se inicia la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado de la segunda legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. Vamos a pasar a despacho. Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos la citación, la agenda y documentos del orden del día. Igualmente se ha remitido el cuadro de proyectos ingresados y de documentos emitidos y recibidos. Puede solicitarse copia de cualquiera de ellos a la comisión. Vamos a pasar a aprobación de actas. Se pone en consideración el acta de la 12ª sesión ordinaria celebrada el martes 1 de marzo 2022. Si hubiera alguna observación, se da por aprobada. Vamos a pasar a la sección informes. ¿Algún congresista tiene algún informe? Puede hacer uso de la palabra solicitándola. Voy a pasar a hacer un informe sobre el cambio de servir a la PCM, de la PCM al Ministerio de Trabajo. Es un informe que se los quiero comentar sobre las acciones que está tomando la comisión. Hemos enviado un oficio el 1371-2021-2022 a la presidencia del Consejo de Ministros, pues se ha conocido a través de los medios de prensa que se busca cambiar la adscripción del servir de la PCM al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Sin embargo, esta propuesta contaría con una opinión en contra de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros de fecha 14 de enero del 2022. La misma que se encuentra contenida en el informe 023-2022, PCM. Debemos advertir que si se concreta esta propuesta de transferencia de servir al Ministerio del Trabajo de Promoción del Empleo, se estaría vulnerando el párrafo 13.1 del artículo 13 de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, norma que dispone que toda modificación de adscripción debe contar con opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. En este contexto, hemos solicitado un informe detallado al presidente del Consejo de Ministros para que nos informe sobre este tema en particular. Vamos a pasar a la sección pedidos. Si algún congresista tiene algún pedido que hacer. Pasamos a orden del día. Tenemos en sala a la congresista Digna Calle Lobatón, quien viene a sustentarnos el proyecto de ley 76 de su autoría. Congresista Digna Calle, le damos la bienvenida y puede hacer uso de la palabra para que pueda exponer este proyecto de ley. Muy buenas tardes, señora presidenta y colegas congresistas. Quiero empezar agradeciendo el haber agendado la sustentación de mi proyecto de ley 076-2021-CR, proyecto de ley que reconoce como acciones de inicio del proceso de demarcación territorial a las leyes declarativas de necesidad pública e interés nacional para la creación de distritos o provincias. Siguiente, por favor. El objeto de la presente iniciativa es reconocer como acciones de inicio del proceso de demarcación territorial a las leyes declarativas de necesidad pública e interés nacional para la creación de distritos o provincias, para lo cual se toma en consideración los criterios de volumen poblacional, de conformidad con lo previsto número 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial y su reglamento. ¿Y ello por qué? Este Congreso ha aprobado leyes que declaran de interés nacional y necesidad pública la creación de distritos y provincias, siendo la más reciente la ley número 31434, que comprende a 23 distritos. Esto no se hubiera logrado sin el apoyo de su presidencia y los miembros de esta comisión, lo cual es justo reconocer. Sin embargo, a pesar de los alcances de estas leyes declarativas que responden a las legítimas demandas de las poblaciones más pobres, el Poder Ejecutivo, en lugar de iniciar los procedimientos de demarcación territorial correspondientes, ha optado por cuestionarlas permanentemente. Presentamos el marco normativo, en donde quiero resaltar que el artículo 188 de la Constitución Política del Perú establece que la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado de carácter obligatorio. En la misma línea, la Ley 27795, su reglamento y la resolución ministerial 05-2019-PCM de BGT no contemplan dentro de los supuestos para el inicio de procedimiento de demarcación territorial a las leyes que declaran de interés público y necesidad nacional la creación de distritos y provincias. Siguiente, por favor. ¿Qué problemas vamos a resolver con mi iniciativa legislativa? Para nadie es un secreto que el Poder Ejecutivo no está atendiendo todas las demandas de la población
que necesitan el reconocimiento de sus territorios como distritos o provincias, lo cual no garantiza un verdadero proceso de descentralización. No es justo, señora presidenta, que el Poder Ejecutivo se ponga de lado ante los pedidos ciudadanos contemplados en el artículo 6 de la Ley de Demarcación y Organización Territorial. Pedidos que son ignorados y por ello la población organizada acude al Congreso para que su voz sea escuchada y nosotros los congresistas, a través de estas leyes declarativas, plasmamos el clamor de la población. Siguiente, por favor. Por ello planteamos lo siguiente. En primer lugar, establecer que aquellas leyes que declaran de necesidad pública e interés nacional la creación de distritos o provincias darán inicio a los procedimientos de demarcación territorial. Para eso proponemos la incorporación del artículo 4.8 en la Ley 27795. En segundo lugar, precisar que durante el desarrollo del procedimiento de demarcación territorial, el Ministerio de Economía y Finanzas emita el informe de sostenibilidad fiscal, que es un requisito fundamental para que pueda crearse el distrito o la provincia. Para ello, proponemos la modificación de la quinta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1275. En tercer lugar, proponemos la incorporación de la octava disposición complementaria final en la Ley 27795, estableciendo que al momento de evaluar la creación de provincias, se garantice a la provincia de origen que conserve al menos 4 distritos. Establecer como criterio que para la creación de una provincia conformada a su vez con nuevos distritos, no se exija el requisito del antiguo. Por haberme permitido sustentar mi proyecto de ley que beneficiará a las poblaciones que luchan por lograr la descentralización que requieren para mejorar su calidad de vida. Señora Presidenta, ahora está en sus manos dictaminar cuanto antes este proyecto de ley. Muchísimas gracias, señora Presidenta.
Gracias a usted, congresista Calle Lobatón. Si algún congresista necesita hacer uso de la palabra, por favor, para que levante la mano. ¿Algún comentario sobre lo expuesto por la congresista Calle Lobatón? Señora Presidenta, pido la palabra. Jorge Flores. Congresista Flores, tiene el uso de la palabra. Bueno, yo quiero felicitar a la colega por un magnífico proyecto. La verdad, el decreto legislativo, pues, no permitía que muchos de estos requerimientos que se nos hacen alcance en las semanas de representación se puedan viabilizar. Yo voy a votar a favor del dictamen. Muchas gracias. La palabra, presidenta. Congresista Moyano. Sí, presidenta, muchas gracias. Presidenta, mire, yo considero que los proyectos declarativos que han presentado varios parlamentarios son proyectos declarativos, valga la redundancia, efectivamente, porque se atiende la necesidad, el clamor de la gente, pero no podemos convertirlos como un paso inicial para hacer la demarcación territorial, presidenta. Hay todo un procedimiento para la demarcación territorial. Incluso hasta hay consultas que se hacen a la población. Entonces, no podemos tener un proyecto declarativo, que bien es cierto, es de buena fe, no podemos convertirlo como el primer paso para una demarcación territorial. Lo que vamos a hacer es más bien generar conflictos, y no solo conflictos entre las poblaciones, sino también con la propia norma, porque habría que modificarla entonces completa, porque aquí en la comisión estuvo el jefe de demarcación territorial, creo que se llama Rimarachín, el presidente o el jefe, y explicó detalladamente cómo es el proceso, cómo es el procedimiento. Y hay que recordar que para que haya una demarcación territorial y en algún caso se pueda determinar un distrito, ese distrito que se quiera crear tiene que estar dentro de un área o de otro distrito que tenga demarcación territorial ya establecida, saneada y sacramentada. Todo eso dice en la norma. Entonces, presidenta, yo no considero que con un proyecto como esto, que es de buena fe, que se quiere que se haga rápido, que hay que empezar a establecer ya las tomas de decisiones para establecer demarcaciones, porque incluso en el propio Lima hay problema de demarcación entre un distrito y otro. Pero eso tiene mucho que ver con otro procedimiento. Yo, presidenta, no estoy de acuerdo con que determinemos que esto sea el primer paso de una demarcación, porque lo primero que vamos a hacer es tener problemas con algún grupo, ¿no? Con algún otro grupo que no quiera en algún momento desprenderse de un territorio y se va a generar. Usted conoce perfectamente el problema que tenemos entre Lurín y Pachacamac, ¿no? Que hasta ahora no se define, y que por una ley, digamos, que se nos ocurre dentro de Pachacamac declarar una de las zonas más importantes. Entonces nosotros declaramos de interés nacional o de interés público que Manchay sea distrito. Ok, es una buena voluntad, pero eso no creó el distrito. Eso lo sabemos todos. No lo creó. Y en este momento, si nosotros decimos, si esa ley de declaración de Manchay es distrito, sea el primer paso, que lo pongamos como primer paso, lo que estamos haciendo es generar conflictos al interior del propio Pachacamac, incluso con la propia norma, porque Pachacamac tendría que tener definida todo su territorio, oleado y sacramentado, ya resuelto contra Lurín, para que Pachacamac pueda ser, en todo caso, distrito. Entonces, aquí tenemos un conflicto muy fuerte que se nos va a enfrentar todos, presidenta, y yo considero que lo sigamos evaluando, lo sigamos revisando, o en todo caso, revisar la norma de demarcación territorial. Creo que por ahí deberíamos ir, presidenta. Y otra cosa, señora presidenta, porque al final, recuerde usted que cuando uno presenta de buena voluntad un proyecto de declaración, declarativo, declárese el distrito tal, generamos mucha expectativa en la gente, y no tenemos un sustento técnico para eso.
Presidenta, me preocupa, por eso planteo mis preocupaciones. Ojalá no lo podamos aprobar hoy día, que sigamos evaluando, pero yo más bien creo que el proyecto podemos usarlo para ir a modificar la norma de demarcación territorial. Gracias, Presidenta. Gracias, pero para tranquilidad de todos los congresistas, hoy solamente hemos escuchado el proyecto de ley de la congresista Calle Lobatón. Sabemos la importancia que esto significa para todos, porque si bien es cierto, como congresista de la República, uno puede, como bien lo dice la congresista Moyano, de buena fe querer declarar la creación de un distrito, pero esto conlleva a una suerte de informes que tenemos que ir trabajando en el tiempo. Hoy hemos escuchado a la congresista Calle Lobatón, todavía no se ha elaborado el dictamen, ella nos ha puesto en conocimiento su inquietud, pero bien, también se lo digo, y como ustedes han sido testigos y han participado en todas las sesiones, esto se viene trabajando también de la mano con la PCM. Lo que queremos es crear un distrito, un centro poblado, lo que realmente podamos nosotros ayudar, pero de una forma de acuerdo a ley, y que veamos pues plasmado en ellos hasta la posibilidad de un futuro presupuesto más adelante. Gracias, congresista Moyano, gracias, congresista Calle Lobatón, por su sustentación. Nos pondremos de acuerdo ya con los asesores para la elaboración del dictamen, como les dije antes, no dejando en pendiente ningún tipo de consulta que se tenga que hacer. Muchísimas gracias por su presentación. Señora Presidenta, disculpe. Por favor, ¿puedo considerar mi lista, por favor? Señora Presidenta, soy Carol Paredes. ¿Sí puedo considerar la lista? Congresista Paredes, presente. ¿Y quién más? Calle Lobatón, le pedía la palabra para hacer una aclaración. Sí, dígame, congresista Calle. Ya. Esta comisión, Presidenta, acaba de aprobar una ley declarativa de 23 distritos. Lo que queremos es que esto no quede en letra muerta. Asimismo, los proyectos declarativos son evaluados por la comisión respectiva, señora Presidenta. Esa es la aclaración que yo quería aportar. Muchísimas gracias, congresista. Lo que buscamos es que se inicie el procedimiento y en su tramitación se determinará la viabilidad, señora Presidenta. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. También puede, por favor, la asistencia de la congresista Moyano, que está indicando por el chat que no se le tomó en cuenta. Sí, señora Presidenta. También la asistencia del congresista. Señora Presidenta, habla la congresista Rosela Muruz también, que se tome en cuenta mi asistencia. A Muruz también. ¿Y quién más me dice? El congresista Gonza Castillo también. Y el congresista Gonza Castillo. Vamos a pasar al segundo punto, que es el 5.2, que es debate y votación del predictamen de insistencia de requisitos para asumir los cargos de ministros y viceministros. Señores congresistas, ha ingresado a la comisión la observación remitida por el Poder Ejecutivo con relación a la autógrafa que propone modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo y establecer requisitos para asumir los cargos de ministros y viceministros. Proyecto de ley 005-2021, 037-2021, 051-2021 y 491-2021. La observación obtiene 6 puntos que pasamos a detallar. Observación 1. En el primer punto no contiene una observación real, sino un recuento de la propuesta legal. No nos pronunciaremos sobre este punto por no contener ningún tipo de observación. Vamos a pasar a la observación 2. Señala que la autógrafa establece requisitos para el nombramiento de ministros no previstos en el artículo 124 de la Constitución, el mismo que propone 3 únicos requisitos: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. En este sentido, cualquier requisito que supere o exceda el parámetro constitucional para el nombramiento de ministros y la competencia de naturaleza política desborda la imagen de discrecionalidad que puede ejercer el presidente de la República. ¿Cuál es nuestro comentario? Se debe precisar que la Constitución
en su artículo 124, establece los requisitos constitucionales para ser ministro, de la misma forma que en el artículo 90 establece requisitos para congresistas. Entre paréntesis, peruano de nacimiento, 25 años y gozar con el derecho de sufragio. Y en el artículo 110 establece los requisitos para ser presidente de la República, peruano de nacimiento, 35 años y gozar de derecho de sufragio. Sin embargo, tanto en el caso de congresistas como en el caso del presidente, las leyes vigentes también establecen requisitos adicionales no contemplados en la Constitución. Así que en el literal H del artículo 107, perdón que está acoplando un ratito. Es así que en el literal H del artículo 107 y el literal D del artículo 113 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, se establecen requisitos adicionales a los planteados en la Constitución para ser congresistas y presidente. Por ejemplo, no pueden acceder al cargo quienes no se encuentren inscritos debidamente en la RENIEC y tampoco pueden ser elegidos los deudores de reparaciones civiles inscritos en el registro de deudores de reparaciones civiles y los inscritos en el registro de deudores alimentarios o morosos, el REDAM. Tampoco puede ser presidente el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del 4º grado y los afines dentro del 2º grado. La persona que ejerce, perdón un ratito. ¿Ya? ¿Pueden dejar de conversar un ratito porque de verdad bien importa? ¿Ya? Perdón, voy a repetir esta parte. Tampoco puede ser presidente el cónyuge o los parientes consanguíneos dentro del 4º grado y los afines dentro del 2º grado de la persona que ejerce la presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección, de acuerdo al literal E del artículo 107 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Existiendo múltiples precedentes de requisitos infraconstitucionales para altos funcionarios como presidente y congresistas, resulta impreciso señalar que en virtud de la discrecionalidad en la actividad estatal no pueden establecerse requisitos adicionales para ministros. Por lo expuesto, se desestima esta observación planteada por el Poder Ejecutivo y se insiste en el contenido de la autógrafa. Observación 3. Vulnera el principio de separación de poderes previstos en la Constitución. La observación señala que el Tribunal Constitucional ha establecido que la propia Constitución señala las reglas que limitan las atribuciones del presidente de la República para el nombramiento de sus ministros. En este contexto, precisa que los artículos 33, 100, 122 y 124 de la Constitución Política establecen los requisitos para nombrar ministros y a la vez los límites a la facultad del presidente para nombrarlos. Por tal motivo, señalan que establecer distintas reglas que inciden en la atribución exclusiva y excluyente del presidente vulnera el principio de separación de poderes. Más aún, cuando el presidente tiene amplia libertad para lo que ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 006-2018. El comentario es el siguiente. Si bien la sentencia señalaba en la observación hace un recuento de los límites constitucionales con que cuenta el presidente durante el proceso de nombramiento de ministros, esta misma sentencia no menciona que dichos requisitos son los únicos que pueden contemplarse para poder nombrar a un ministro y tampoco señala que establecen requisitos adicionales. Vía legal vulnera el principio de separación de poderes. Aún más, hemos demostrado que existen requisitos infraconstitucionales tanto para el caso del presidente como para el caso de congresistas.
En consecuencia, con mayor razón debería existir requisitos adicionales para el caso de ministros, entendiendo que estos últimos no son elegidos por votación popular, sino por designación directa. Por ello es incorrecto señalar que solamente la Constitución debe contemplar los requisitos para acceder al cargo de ministro y al plantear lo contrario vulnera el principio de separación de poderes, pues el presidente sigue siendo el que nombra los ministros. Por lo opuesto, se desestima esta observación planteada por el Poder Ejecutivo y se insiste en el contenido del autógrafo. Observación 4. Desborda los parámetros de constitucionalidad al establecer un deber de información del presidente del Consejo de Ministros relativo al nombramiento de ministros y viceministros. La observación propone que hacer al presidente del Consejo de Ministros responsable de verificar el contenido de la declaración jurada de los demás ministros, entre paréntesis, sobre investigaciones fiscales, procesos judiciales y procedimientos administrativos, e informar al Congreso, desborda los parámetros de constitucionalidad, pues este deber de información no se encuentra previsto en la Constitución. Ahora estamos hablando de una declaración jurada, ¿no? Comentario. Se aprecia que la presente observación apunta a una voluntad del Poder Ejecutivo de restringir el principio de transparencia que debe cumplir todo funcionario público. En este contexto, resulta importante para la ciudadanía conocer si la máxima autoridad de un sector tiene antecedentes de procesos judiciales, administrativos e incluso si tiene investigaciones fiscales, ya que debemos procurar que ingrese a la administración pública personal idóneo, con formación académica adecuada, experiencia y sobre todo sin cuestionamiento alguno durante su ejercicio profesional. Se ha contemplado que sea el presidente del Consejo de Ministros quien verifique y alcance esta información al Congreso, debido a que según el artículo 122 de la Constitución, el presidente de la República nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros. La declaración jurada servirá como un filtro previo para cada uno de los ministros antes de ser propuestos, lo cual constituye una garantía de idoneidad para el cargo. Por lo expuesto, se desestima esta observación planteada por el Poder Ejecutivo y se insiste en el contenido del autógrafo. Observación 5. Se contrapone a la potestad del presidente de la República para dirigir y aprobar la política general de gobierno. La observación plantea que conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, corresponde al presidente de la República dirigir la política general del gobierno. Asimismo, sostiene el literal A del artículo 8 de la Ley 29.15.8, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que corresponde al presidente de la República dirigir y aprobar la política general del gobierno. En tal sentido, señalan que establecer como atribución del Consejo de Ministros aprobar la política general del gobierno se contrapone con el artículo 8, literal A de la misma norma. El comentario es: la propia observación hace mención al artículo 7 del Decreto Supremo 029-2018, que aprueba el reglamento que regula las políticas nacionales. Dicha norma establece que el Consejo de Ministros aprueba mediante acuerdo la política general del gobierno. Ello quiere decir que el actual procedimiento para la aprobación de la política general de gobierno contempla que sea el mismo Consejo de Ministros el que aprueba la política general de gobierno a iniciativa del presidente de la República. Siendo claro esto, lo único que hace la propuesta es elevar a rango legal lo que actualmente se encuentra contemplado como una norma reglamentaria.
Con mayor certeza de lo dicho, en el 14º considerando del Decreto Supremo 164/2021 PCM, que aprueba la actual política general del gobierno para el periodo 2021-2026, gobierno del señor Pedro Castillo, señala, informe expresa que cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Por lo expuesto, se desestima esta observación planteada por el Poder Ejecutivo y se insiste en el contenido de la autógrafa. Observación 6. Restringe el derecho a la presunción de inocencia sin contar con un test de proporcionalidad que sustente ello. La observación plantea que en el dictamen no cuenta con un test de proporcionalidad que pueda justificar la legitimidad de la restricción del derecho a la presunción de inocencia respecto a las limitaciones para ser designados ministros o viceministros de la presidencia del Consejo de Ministros y en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior para quienes se encuentren con acusaciones fiscal o estén siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas. El comentario sería, primero que nada debemos precisar que la restricción aplicada para acceder a cargos de ministros y viceministros a quienes tengan acusaciones fiscal por delitos de narcotráfico o terrorismo alcanza solo a 3 cargos de ministros. Es PCM, Defensa e Interior y los 5 cargos de viceministros de estos sectores, es decir, limita el ingreso a 8 cargos en total. Si el gobierno desea nombrar en cualquier otro cargo a quienes cuenten con acusaciones fiscales por delitos de narcotráfico o terrorismo, nada se lo impide, pero no en estos 8 cargos, pues la lógica es que diariamente reciben notas de inteligencia que informan de las acciones que vienen realizándose en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que ningún derecho fundamental es absoluto, es decir, el derecho fundamental a la presunción de inocencia y el derecho fundamental al trabajo tienen límites. Precisamente, la propuesta plantea límites tratando de salvaguardar el derecho superior a la vida e integridad física de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y policiales que diariamente luchan contra el narcotráfico y el terrorismo. Mal haríamos en permitir que procesados que cuentan con acusación fiscal por esos graves delitos accedan a información privilegiada sobre acciones estratégicas y tácticas para derrotar a estas bandas organizadas. Aunque no es necesario, y en el predictamen hemos realizado un análisis de la propuesta basado en los propios del test de proporcionalidad planteados por el propio Poder Ejecutivo y hemos concluido que la medida propuesta por la autógrafa es idónea, necesaria y proporcional, cumpliendo cada uno de los requisitos del test de proporcionalidad. Por lo cual se desestima la observación planteada por el Poder Ejecutivo y se insiste en el contenido de la autógrafa. Por todas las consideraciones detalladas a profundidad en el predictamen, se propone el dictamen de insistencia en el texto aprobado por el Congreso y observado por el Poder Ejecutivo en todos sus términos. Sobre esta propuesta y explicación que se ha dado sobre los 6 puntos presentados con sus comentarios, se da el uso de la palabra a algún congresista que la desee. Me quedé sin oxígeno. Dice que le diga 4 veces. No habiendo ninguna participación, vamos al voto nominal. Señor secretario técnico.
Señora congresista Obando Morgan. Señora congresista Obando Morgan. Señora congresista Torres Salinas. Señora congresista Torres Salinas. Señor congresista Pariona Sinche. Señor congresista Pariona Sinche. Señora congresista Robles Araujo. Disculpe, quisiera saber qué estamos votando, por favor. El de la computadora. No se puede escuchar muy bien. Señor congresista Martí Corena Mendoza. A favor. Gracias, señor congresista. Señor secretario, por favor considere mi voto. Obando Morgan, a favor. Muchas gracias, señora congresista Obando. Presidenta, Torres Salinas, considerar mi voto a favor. A favor. Gracias, congresista. Gracias, congresistas. Están tomándole su voto. Muchas gracias, Gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Señora congresista Moyano Delgado. Señora congresista Moyano Delgado. Señora congresista Chacón Trujillo. Señora congresista Chacón Trujillo. Señor congresista Doroteo Carbajo. A favor. Muchas gracias, señor congresista. Señor congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Gracias, señor congresista. Señora congresista Paredes Fonseca. A favor. Con investigación de resolución fiscal. Señora congresista Paredes Fonseca. A favor. Muchas gracias, señora congresista. El congresista García Correa se encuentra con licencia. La señora congresista Córdoba Lobatón se encuentra con licencia. Señor congresista Medina Minaya. A favor. Muchas gracias, señor congresista. Señor congresista Huamán Coronado. A favor. Muchas gracias, señor congresista. Señor congresista Helera García. Abstención. Muchas gracias, señor congresista. La congresista Paredes Castro se encuentra con licencia. Congresista Gonza Castillo. En contra. Gracias, señor congresista. Vamos a proceder al segundo llamado, señora presidenta. El voto de la presidencia. A favor. Gracias, señora presidenta. Vamos a proceder al segundo llamado. Señora congresista Torres Salinas. Torres Salinas, a favor. Señor congresista Pariona Sinche. En contra. Gracias, señor congresista. Señora congresista Moyano Delgado. A favor. Gracias, señora congresista. Señora congresista Chacón Trujillo. Señora congresista Chacón Trujillo. Señora congresista Amuruz Dolanto, por la congresista Córdoba Lobatón. A favor. Muchas gracias, señora congresista.
A favor. Señora congresista, el resultado de la votación son 12 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención. No se han consignado, buenas tardes, señor secretario técnico, no han consignado el sentido de mi voto. Congresista Silvana Robles. Congresista Silvana Robles, ¿usted pasó asistencia? Sí, correcto. Está consignado su voto, señora presidenta, a favor. En contra. Congresista Silvana Robles, ¿cuál es su voto? En contra. Okay, 3 en contra. Entonces tenemos, serían 11 votos a favor. 11 a favor, 3 en contra y una abstención. Ha sido aprobado por mayoría. Muy bien, secretario técnico, muchísimas gracias. El dictamen de insistencia recaído en la observación remitida por el Poder Ejecutivo y la autógrafa de ley que modifica la ley 29158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, con la finalidad de establecer los procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros y atribuciones del Consejo de Ministros, proyecto de ley 005-2021, 0037, 2021, 0051, 2021 y 491, 2021 ha sido aprobado por mayoría. No habiendo otro tema que tratar, consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. De no existir alguna observación, se da por aprobada. Se agradece la presencia de todos los congresistas, el secretario técnico, los asesores y los que nos acompañan esta tarde y se da por levantada la sesión siendo las 3:55 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, presidente.